Hola, bienvenidos a mi consultorio. Soy Pablo Zuleta, soy médico, soy psiquiatra y llevo 20 años estudiando las drogas y su consumo. En este espacio vamos a hablar de drogas, de ciencia y de historia. Hoy vamos a entender por qué en nuestras sociedades el consumo de drogas está asociado a la culpa, a la vergüenza, a lo malo. Aunque embriagarse es muy humano, es incluso más antiguo que la humanidad. Por eso, en este primer capítulo vamos a hablar de Noé, de Jesús, de Alá, de Marco Polo, y vamos a tratar de hablar desde la primera mata de uva que se siembra hasta la llegada de alcohol destilado a los Estados Unidos. Las drogas son sustancias que a veces los científicos no investigan lo suficiente, pero aquí vamos a tratar de contar lo que conocemos, cuál es el estado del arte de eso. Cuando no sepamos algo, lo diremos. Vamos a abrir de una vez la consulta. Si te ofrecen droga, simplemente di no. Para entender nuestra relación actual con las drogas, nos tenemos que remontar a antes del inicio de la humanidad. Ya existían mamíferos que buscaban alguna forma de embriagarse. Principalmente, lograban escoger los frutos fermentados, a diferencia de los no fermentados para ciertos momentos. Pero también podemos mirar al lemur de Madagascar que coge un milpies y se lo frota por su cuerpo hasta lograr la embriaguez. O también el jaguar de las Américas que escoge la chacruna para comérsela y tener las alucinaciones gigantescas que se asocian al uso de la ayahuasca o yagé. Esa relación de los animales con las sustancias psicoactivas es el estudio de la etnofarmacología y se han encontrado alrededor de 100 especies que utilizan las sustancias psicoactivas, las drogas, para tener una sensación de bienestar. Cuando llegamos los seres humanos, lo que hacemos con las sustancias psicoactivas es aprender a producirlas y a controlarlas. Eso lo conocemos desde los sumerios. Sus primeras tablillas, una de las cosas que mostraron fue cómo fermentar los granos, cómo producir la cerveza, porque es algo muy importante, no se nos debería olvidar. Pero las referencias del alcohol incluso son más antiguos. Dionisio es el dios del desenfreno, de las bacanales. El término romano es Baco. Tiene una complejidad enorme su explicación de cómo se vincula a toda la teología griega. Sin embargo, es claro que ese desenfreno, esa acción constante de búsqueda de la desinhibición para explorar cierto tipo de aspectos de la vida humana, tiene un contrapeso importantísimo que es lo apolíneo. Y lo apolíneo, de acuerdo no solamente a la interpretación de Nietzsche, sino a todo lo que vemos hacia adelante, marcó claramente las conductas preferenciales de la norma en todo el desarrollo de Grecia hacia adelante, como también la interpretación de Roma y Europa, en donde el equilibrio entre lo dionisio y lo apolíneo siempre existió, pero la preferencia para buscar el conocimiento siempre estuvo centrado en lo apolíneo, y lo sigue siendo. El que se conoce por el arca y el diluvio. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando llega de su viaje? Es que llega, planta una vina, produce vino y se embriaga. ¿Qué pasa cuando se embriaga? Lo primero es que queda completamente desnudo por fuera de su carpa, a lo cual llega su hijo Cam y se burla de él. Al burlarse, sus hermanos, en vez de acompañar en su burla, protegen a su padre. Y en esa protección que le hacen, termina Noé maldiciendo a su hijo. Será esclavo de esclavos toda su descendencia. Noé, de esa manera, se configura en la primera gran autoridad, la autoridad que define qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De hecho, es quien define quién vive después del diluvio y quién no vive después del diluvio. Si Noé fue el primer vinicultor, Jesús de Nazaret es el personaje que le da sentido social y sacramental al uso del vino. Y fue nada más y nada menos en una boda, en las bodas de Canaán, en donde él toma el agua y la convierte en vino a solicitud
de su madre, María. Todo el contexto del uso del vino alrededor de la mesa es algo muy popular, muy importante en países europeos como Italia o España, mientras que en América Latina tenemos mucho menos interacción con el vino alrededor de la comida, pero es algo que claramente entendemos como seres humanos. Siguiendo la historia, llegamos entonces a un punto profundamente importante, que es el siglo VII, la aparición de Mahoma, el gran profeta. Mahoma describe en el Corán, gracias a lo que Dios le dice al oído en árabe, que el alcohol no debe ser consumido, prohíbe, y está escrito en el capítulo 2 y en el capítulo 5 que la embriaguez está prohibida como tal. Hay dos elementos importantes ahí, el temor a la embriaguez propia, pero el otro, el temor a la embriaguez ajena. Esa embriaguez ajena está asociado a que esa desinhibición que sabemos que causa el alcohol nos lleva a relajar los parámetros morales y claramente con el riesgo de no obedecer la autoridad. Y ahí pone un punto muy importante que es el inicio de los procesos de prohibición, no solamente en términos de su consumo, sino en otros escritos posteriores. Mahoma afirma que toda la cadena de producción está prohibida, al igual que todas las sustancias que causan embriaguez también deben estar prohibidas. En la Edad Media, el Islam se expande vertiginosamente por el mundo. Un siglo después de la revelación de Mahoma, el Islam está en España. Luego se extiende por la Tierra Santa, en medio de todos los inconvenientes que revisten las cruzadas. Y en 1453 conquista Constantinopla, que es lo que marca el final de la Edad Media. Europa, en general, estaba ya completamente influenciada por el espíritu romano, que reviste la influencia de Noé como vinicultor y Jesús como quien convierte el agua en vino. Y en esa situación, en esas circunstancias y en esas nociones que tenemos con respecto al alcohol, es cuando Colón viaja a América y la descubre. Bueno, que Colón haya descubierto América o simplemente que llegó a tierras americanas, podríamos decirlo. Entendemos que Marco Polo es un personaje del comercio entre Europa y Asia, y ese personaje nos trae una información muy importante, que es la destilación del alcohol. Esa destilación del alcohol nos llevó a producir las bebidas espirituosas, que purificaban el agua, ayudaban a prevenir las enfermedades, nos generó la asepsia y enfrentó de una muy buena manera la peste bubónica, que nos trajo unos frutos importantes en el desarrollo de la medicina. Como también el uso de esas bebidas espirituosas implica que con menos cantidad la embriaguez es mucho más rápida y mucho más fuerte, y empiezan a sucederse los riesgos asociados al consumo, que tiene como hito importante en todo su desarrollo la crisis de la ginebra en Inglaterra, especialmente en Londres, en donde están inmortalizadas en distintas obras de arte lo que sucedía en el contexto social del uso de la ginebra. Esa crisis de la ginebra, que afecta al Imperio Británico en su totalidad, se traslada a parte del Imperio Británico, que son las colonias norteamericanas, esas 13 colonias que después se convierten en los Estados Unidos. En el siguiente capítulo veremos cómo se desarrolla de forma diferente un proceso de regulación en Inglaterra a un proceso de prohibición en los Estados Unidos. Los invito al siguiente capítulo para que puedan tener continuidad en estos temas, resolver las dudas que de alguna forma hemos ido creando, y los invitamos a que se suscriban al canal. Muchas gracias y que estén muy bien. Dejen sus dudas en los comentarios, denle like al video, suscríbanse al canal y sigamos construyendo este espacio. Muchísimas gracias y salud.